Hola, ¿qué tal? Soy Karina Bonilla y te doy la bienvenida a Conectados. Este es un espacio para reflexionar, conversar, compartir herramientas prácticas y conectar con esa luz y sabiduría que hay dentro de cada uno. Y también con otras personas que están en esa misma búsqueda. Entonces la madre como arquetipo representa la vida misma, representa toda la abundancia, es la naturaleza y es nuestro primer referente en la vida. Es la protección emocional y afectiva. Cuando estoy rechazando a mamá, estoy rechazando a la vida, estoy rechazando la abundancia y la abundancia, también la abundancia material, pero la abundancia de salud, la abundancia de bienestar, la abundancia de plenitud. Estoy rechazando mi capacidad dadora de vida. Sanar el vínculo es, mamá, yo te tomo como mi madre, pero lo tuyo lo dejo contigo y yo me hago cargo de lo mío. Conversamos con Gaby sobre lo que representa el arquetipo mamá y cómo se manifiesta en nuestras vidas, salud y economía tener un vínculo no sano o roto con ella. Hablaremos sobre cómo tomar a mamá desde la mirada de Bert Hellinger y de cómo podemos ser madres más conscientes. Comenzamos. Bienvenidos a Conectados. Para mí es un gran gusto coincidir nuevamente con Gabriela Andretta. Mi querida Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, Karina, muy feliz de reconectarnos, de reencontrarnos y de esta maravillosa oportunidad con el lindo trabajo que tú haces. Ay, a ti también. Yo te felicito y te agradezco. Gaby fue mi maestra en el coaching neurobiológico y hemos tenido la oportunidad de compartir pues distintos momentos de vida. Déjenme presentárselas formalmente. Ella es licenciada en Administración de Empresas y Negocios Internacionales, Master Coach Neurobiológico, acompañante en Bio-Neuroemoción, Coach Ontológico, facilitadora de liberación de la memoria celular, Playterapia, psicosomática clínica. También está certificada como iridióloga, numeróloga, reikista, tarotista, fundadora y directora de la Escuela Latinoamericana de Coaching Neurobiológico. Mujer, mamá, guatemalteca, alma consciente. Así que bienvenida, Gaby, qué alegría tenerte aquí. Gracias por decir sí a Conectados. Y ahora compártenos un poquito cómo ha sido este camino de todo este proceso de crecimiento para llegar a donde estás hoy. Ay, ay, ay. Bueno, lo voy a tratar de hacer lo más breve posible. Yo desde muy chiquita tuve la intención o la inquietud, mejor dicho, de toda la parte humana, de la parte psicológica, de cómo funcionamos y cómo funciona nuestro cerebro. Por varias razones, no estudié psicología, terminé estudiando administración de empresas, pero siempre me enfoqué en el área humana, en el área del activo humano. De hecho, mi tesis está hecha en esa área. Y después tengo una parte científica muy fuerte, que eso viene heredado de mi familia materna. Me especialicé en las normas de calidad y digamos, esa es mi parte como escéptica. A mí me gusta tener comprobaciones. Cuestionar. Imagínate, sí, cuestionar, preguntar, o sea, que la cosa me quede clara, mucho el método científico. Bueno, la vida, como siempre, nos da esas maravillosas sorpresas y Dios tiene caminos misteriosos. Eh, Dio un giro tremendo con el divorcio de mi primer esposo, mi hijo chiquito, mi único hijo estaba chiquito, tenía 2 años. Y a los 3 meses de divorciarme, mi único hermano menor tiene un accidente que lo deja parapléjico. Y eso fue para mí un terremoto, te podrás imaginar. Pero también fue lo que me llevó a mi primer gran momento, no del todo consciente, de rendición. Es decir, de decir, esto me sobrepasa, yo no puedo más y no me queda más que aceptar, ¿verdad? Por eso te lo digo que no lo hice del todo consciente, ¿verdad? Porque fue desde un lugar de mucho dolor. Y como siempre, cuando uno suelta las armas y las armaduras y los escudos y todo lo que uno cree que necesita para luchar en la vida, se abre el espacio para que empiecen a llegar esas señales que siempre están ahí, pero que no siempre estamos disponibles para escucharlas.
Entonces, en el hospital, escuchando una conversación de los médicos neurólogos que habían operado a mi hermano, con mi mamá, estábamos sentadas ahí en una sillita las dos y no se dieron cuenta que estábamos ahí y ellos, nunca se me va a olvidar esa frase que uno de los médicos dijo. No entiendo por qué este paciente no es cuadraplégico por el nivel del corte de la médula en las cervicales. Él debería ser cuadraplégico y no parapléjico, porque mi hermano nunca perdió la movilidad de los brazos. Y eso para mí encendió una luz o sea, que los médicos no lo saben todo. Y empecé a investigar. Y a raíz de esa frase de ese doctor y de esa curiosidad que nació en mí de cómo así, em, terminé en toda esta área de la descodificación biológica de las enfermedades, de cómo somatizamos, cómo nuestro cuerpo nos está hablando todo el tiempo y nosotros solo no sabemos esos códigos con los que nos habla, porque vienen del nuestro inconsciente, por eso se llama descodificación biológica. Y así me tomé un año sabático, renuncié a mi trabajo, me gasté todos mis ahorros que tenía para estudiar, formarme, especializarme en ese listado que acabas de leer, según yo, para ayudar a mi hermano. Y mi hermano tomó su camino. Él nunca quiso mi ayuda y yo nunca me imaginé que la ayuda era para mí. Era Claro. el regalo que Dios y la vida me estaban dando a mí mismo para sanar yo, no para mi hermano. Sí. Así que me quité el complejo de salvadora también Es y ese difícil, año a veces sabático, caemos en ese complejo con las mujeres muy frecuentemente. correcto. Me tomé un año sabático que se convirtieron en dos. Conocí a muchos ángeles en mi camino que fueron apareciendo en el momento adecuado. Y bueno, hice mi transformación sin dejar a un lado mi parte un tanto escéptica. Entonces, todo lo que yo he hecho, he tenido comprobaciones que funciona. Así Sí. que, bueno, eso es en resumen Pues mira, cómo que cambié. tantos eventos que se dan, pues muchos dolorosos, pero gracias a los cuales tantas personas nos hemos beneficiado, porque eres una Así gran es. maestra, una gran coach, siempre innovando con cursos, con diplomados, con talleres, poniendo al alcance de otras personas estas herramientas que te han ayudado a ti y que a cualquiera que esté con el corazón y la mente abierta le pueden ayudar, como tú dices, haciendo preguntas. No es creer a ciegas nada, es probarlo, experimentarlo, cuestionarlo y yo siempre, ¿sabes qué he pensado? Yo digo, si lo que haces hoy en día te funciona, seguí. Pero Así si es. hay algo en lo que estás tú actualmente y tú decís, es que debería haber otra explicación o yo no entiendo o no me siento bien, pues ahí es donde comienza ese proceso maravilloso de búsqueda. Te felicito por todo lo que has hecho y te agradezco por ponerlo a nuestra disposición, Gaby. Gracias, con todo amor. Y hoy vamos a hablar justamente, ya que estamos pues en estos días festejando a mamá, hablar del arquetipo de mamá. Yo sé que lo hemos romantizado, la idea de ser madres, es una responsabilidad, es un privilegio, saca lo mejor y lo peor de nosotros. Pero creo que vale mucho la pena que hoy lo profundicemos como lo planeamos hacer en esta conversación. Así que hablemos primero, Gaby, de qué representa la madre como arquetipo. Bien, la madre como arquetipo representa la vida, porque la vida nos viene dada de la madre. Claro, hay una participación muy importante del padre, pero al final nuestro primer hogar, nuestra primera casa es el vientre de mamá. Entonces la madre como arquetipo representa la vida misma, representa toda la abundancia, es la naturaleza que es abundante sin esfuerzo. Eso es una connotación muy importante, ¿verdad? Porque nosotros creemos que para ser abundantes hay que luchar y realmente la abundancia nos viene dada por la naturaleza misma, por la vida misma. Representa la nutrición, representa el afecto primario y es nuestro primer referente en la vida. Es la protección emocional y afectiva
que tenemos en primera instancia. Y podemos ver varias representaciones simbólicas, arquetípicas de mamá. Por ejemplo, la luna. El sol representa arquetípicamente al padre, la luna representa a la madre, así como el color plateado en contraposición con el dorado. En los cuentos de hadas, la figura materna está representada siempre por la reina, ¿verdad? O la emperatriz, o el hada madrina, la que da esa ternura, ese apoyo, esa acogida. Y en su otra polaridad, porque vivimos en un mundo dual, la bruja es la representación de la madre tóxica. Mm. O Eh, sea, la y heroína y la villana. exactamente, ¿verdad? Son las dos caras de la misma moneda, ¿verdad? Sí. El agua también es un símbolo de la madre y la leche, porque el ser humano puede vivir sin comer mucho más tiempo, pero no puede vivir sin agua tanto tiempo, ¿verdad? O sea, porque nuestro cuerpo es 70% agua. Sí. Entonces, el agua es dadora de vida, por esa frase tan resonada, es porque representa arquetípicamente también no solo la madre, o sea, la persona madre, sino más bien la función materna, Karina. Y esto es importante también que lo tengamos claro, porque claro, cuando hablamos de mamá, pienso en mi mamá, Sí. y mi mamá tiene una forma y manera de ser, tiene sus propios dolores, sus propias heridas, pero una cosa es mi mamá y otra cosa es la función materna. Y eso es un código biológico que lo tenemos todos grabados en nuestro ADN inconsciente. Ujú. Nosotros esperamos, no, y nosotros me refiero a nuestro inconsciente, y nuestro código biológico espera una función materna al 100%. Es decir, esperamos recibir ese alimento real, porque si no, no sobrevivimos, y ese alimento afectivo también como parte de una manada. Esperamos recibir esa protección. Imagínate a la mamá leona con sus cachorritos, ¿verdad? Sí. Es una mamá que los cuida y los protege en su refugio, en su cuevita. Es la cazadora que les da el alimento. Es la que se encarga de cuidarlos durante sus primeros 2 años hasta que los leones ya están maduros y pueden reproducirse sexualmente y empiezan a conquistar sus propios territorios, ¿verdad? Entonces, esa función materna está grabada en nuestro ADN biológico. Y ahí es donde a veces, como ya veremos más adelante, hay un pequeño cortocircuito. Sí, porque eso te iba a decir justamente. Eso quiere decir que tenemos ciertas expectativas sobre lo que debería hacer una mamá o cómo debería comportarse una mamá. Y en la realidad, quien desempeña esa función materna, como tú dices, es un ser humano con fragilidades que posiblemente no es tan cariñosa como la postal que hemos visto o la imagen idealizada de la madre. O sea que aquí también tiene que ver con esas expectativas que tenemos o ese juicio que le ponemos a nuestras propias madres. Así es. Y piensa que mamá tuvo las mismas expectativas que nosotros, inconscientes, ¿verdad? Por un lado, biológicas, porque son necesarias para nuestra sobrevivencia. O sea, un bebé no desconfía que alguien le va a alimentar. Un bebé no desconfía que alguien le va a limpiar y le va a llenar sus necesidades fisiológicas y también emocionales. Por eso es que los bebés no les da pena llorar en plena boda, Ni pues, pedir o lo en que pleno, necesitan. Sí. exactamente, porque ellos confían en que sus necesidades van a ser satisfechas de la misma manera como fueron satisfechas por la vida misma dentro del vientre materno. Piensa que dentro del vientre materno los bebés estaban como en un spa all inclusive. Tenían todo, Sí. calorcito, cuidado, alimentación, oxígeno, sin hacer ni un esfuerzo, porque ni mamá hacía ese esfuerzo. La vida misma hacía todo ese movimiento en el interior. Sí. Y sí es muy importante también saber y reconocer que las experiencias emocionales que vivió mamá mientras nosotros estábamos ahí en nuestra primera casa, en el vientre materno, nos pueden llegar a marcar de por vida.
porque nosotros estamos alimentándonos no solo físicamente, sino emocional y psicológicamente de mamá en toda esa etapa. Y un poquito más atrás, Karina, lo que vivió nuestra abuela materna mientras estaba esperando a nuestra madre nos marca la vida. Increíble. ¿Por qué? Porque las mujeres, cuando nacemos, nacemos con la cantidad de óvulos que que van a madurar y que se van a liberar mes a mes, y uno de esos óvulos soy yo. Pero ese óvulo que se fecundó y que me creó a mí, se gestó en el vientre de mi abuela materna. ¿Se entiende eso? Sí. A diferencia de los hombres no nacen con los espermatozoides, ¿verdad? Sino que ellos en su proceso de maduración sexual empiezan a crear espermatozoides ya siendo adolescentes. Claro, nosotros Pero estuvimos físicamente dentro de nuestra el madre, vientre de la dentro del abuela, vientre de la abuela. así Pues es, una parte nuestra que era ese óvulo. el Y por eso es 50% nuestro. importante conocer tal vez un poco más de nuestras familias, pero tal vez verlas con un poco más de amor, porque muchas veces sucede que nuestro juicio puede ser muy exigente hacia lo que debieron haber hecho, lo que debieron haber decidido, y eso se manifiesta seguramente en nuestra vida hoy en día. ¿Cómo sabemos que en nuestra vida hay necesidad de atender un vínculo que no está sano o está roto con nuestra madre o con nuestra abuela? Pues la vida, como tú bien dices, nos indica el camino con nuestras problemáticas, con nuestros patrones repetitivos que no podemos resolver, que nos hacen daño o que hacen daño a otros, y con nuestros síntomas o enfermedades. Y aquí te puedo dar Eso te ejemplos iba a pedir, ejemplos para como, poder ir identificando qué tiene que ver con mamá. como muy claros. Por ejemplo, en el tema enfermedades, todo lo que tiene que ver o todas las problemáticas que tienen que ver con los pies está relacionado con mamá o con la función materna. ¿Por qué? Porque los pies es nuestro contacto con la madre tierra. Y aquí regresamos otra vez a una figura arquetípica o simbólica, pero no es casualidad que le llamamos la madre tierra, es que la madre tierra es lo que nos permite vivir en este planeta mientras seamos seres biológicos. Cuando salimos de la materia y regresamos a la fuente, no sé qué pasa, ¿verdad? Y la verdad que todavía no lo quiero saber. En este momento estamos En este encarnados y momento, necesitamos nutrirnos de esa madre tierra. sí, exactamente. Entonces, los pies y la planta de los pies es nuestro principal contacto con la madre tierra. Entonces, problemáticas que tengan que ver con, por ejemplo, pie plano, es una solución biológica, lo pongo entre comillas porque entiendo que las personas piensan que pie plano es un problema. Ujú. Y en realidad, desde esta mirada, el pie plano es una solución biológica que lo que quiere, que lo que me está diciendo en su sabio lenguaje es, he necesitado más contacto con mi madre. Por eso se aplana el pie, porque simbólicamente, mientras más contacto tenga mi planta del pie con la tierra, simbólicamente o arquetípicamente estoy en más contacto con mi madre, por ejemplo. Sí. Temas que tienen que ver con mamas, cáncer de mamas, fibromas, quistes, para las mujeres diestras en el seno izquierdo, para las mujeres zurdas sería el seno derecho. Tiene que ver con temáticas de yo como hija, que no he tenido o no he, mi percepción es que no he tenido una función materna adecuada para mí. Imagínate qué complejo, Ujú. ¿verdad? Sí, porque una cosa es la expectativa del hijo y otra mi propia expectativa. Correcto. Y entonces es una problemática de yo como hija con mi madre, también puede ser con mi padre, pero como nos estamos enfocando solo en mamá, o yo como madre de mis hijos. Ujú. A veces, por ejemplo, tuve un caso de una persona que tenía un fibroma en el seno izquierdo y su conflicto era
que a su hijito en el colegio le hacían bullying y ella sentía comprometida su función materna de ser esa madre que protege emocionalmente y físicamente a su hijo porque no se podía ir a meter al colegio con el niño, pues. Sí. Entonces, esa función se veía cortada, digamos, por la situación del colegio y entonces, ¿qué hace su cuerpo? Si le necesito dar más alimento a mi hijo, entonces hace Crece. más grande el seno con un fibroma. Eso es un código biológico. Otra enfermedad que te puedo decir o dar como ejemplo que es muy común es todas las trastornos alimenticios. La anorexia es rechazo el alimento, o sea, lo que es Rechazo a bueno mamá. para... Correcto. ¿Por qué? Porque mamá es nuestro primer alimento. Y Ujú. lo que es bueno para todo el mundo, que es alimentarse, para mí es tóxico. Porque en mi percepción he tenido una madre tóxica. Mm. ¿Y cómo es una madre tóxica? Pues una madre tóxica puede ser una madre violenta, una madre ausente, una madre criticona, una Sobreprotectora. madre, perdón, Sobreprotectora. sobreprotectora, porque la sobreprotección es una castración emocional. Imagínate, por ¿Ya? muy bien intencionada que sea. Es que vamos a ver que nada de esto, el amor nunca se cuestiona, ¿verdad? Porque el principio fundamental de la vida es el amor. Y aunque hagamos a veces las peores equivocaciones de nuestra vida, detrás siempre pensamos que lo estamos haciendo por amor, Ujú. ¿verdad? Por amor a la otra persona o por amor a nosotros mismos, tratando de cuidarnos a Sí, nosotros mismos, ¿verdad? sí. Pero qué interesante cómo se pueden relacionar estos excesos de la madre tóxica que tú dices, ya sea por carencia, por exceso, por cualquiera de los extremos. Pero aparte de las enfermedades, hay otras manifestaciones en nuestra vida de que hay una necesidad de sanar ese vínculo con mamá, Gaby. Sí, cuando elegimos nuestra profesión, También. sí, todas las profesiones, por ejemplo, me olvidé de mencionar dos temas bien importantes en el tema de síntomas o enfermedades. Sí, dime. El tema de azúcar, diabetes o hipo o hiperglicemias, como tú misma has dicho, como estamos en un mundo dual, nuestro cuerpo también funciona en esa misma dualidad, ¿verdad? Entonces, o mucho azúcar o poca azúcar tiene que ver con mamá. Y esto nos lleva también a los trastornos de comportamiento, el comer obsesivamente o la bulimia, que es como O mucho o nada. o mucho y después lo saco porque al final ese alimento me resulta tóxico. Eh, y también el tema del sobrepeso y el estreñimiento. Son dos síntomas que muy comúnmente tienen que ver con la función materna. El sobrepeso, ¿por qué? Porque percibí una falta de protección, entonces ahora me hago grande y fuerte para tratar de protegerme yo mismo y porque la grasa es mi reserva alimenticia y alimento es igual a afecto. Y el estreñimiento es porque el intestino hace un exceso de absorción de agua, lo que hace duras las heces, Ujú. porque es un intento de recuperar a mamá, ¿verdad? De no dejar ir a mamá, no soltar arquetípicamente a mamá en el agua. Entonces, las frases comunes del estreñimiento es, sigo esperando el amor de mamá que nunca vendrá como yo quiero que sea, Wow. ¿verdad? Porque, y ahí estamos en Windows 1990, cuando fuimos niños, ¿verdad? No es el adulto el que sigue esperando. El adulto puede comprender que mamá es como es Sí. que tiene su camino, ¿verdad? Y que ha tenido también su camino. Pero el niño herido que quedó en nosotros o la niña herida no lo entiende. Entonces ese niño se quedó como ahí en Windows 1990, no se ha actualizado, ¿verdad? Y el gran trabajo que hablaremos más adelante es hacer la actualización de nuestro software psicoemocional, ¿verdad? Sí. Entonces, eso, perdón, recapitulando esos dos temas de enfermedades y luego las profesiones. Las profesiones nos dicen mucho también de qué es lo que nos hace falta o qué es lo que buscamos en la vida o con quién tenemos una fidelidad familiar inconsciente.
Por ejemplo, todas las profesiones que tienen que ver con el tema tierra, agronomía, jardinería, geología, química, porque los minerales vienen de la tierra. Todo eso nos puede estar hablando de que hemos necesitado más de una función materna o más cerca a mamá. Entonces, mientras yo más estoy tocando la tierra, arreglando, haciendo landscaping, por ejemplo, más cerca estoy de mamá. Es como una manera de tranquilizar el estrés inconsciente de me ha hecho falta mi madre o siento un vacío de mamá, por Sí, ejemplo. qué interesante. Todo lo que tiene que ver con pastelería y repostería, porque es azúcar Ujú, y la dulzura nos viene dada de mamá. sí. Entonces, mientras más estoy en contacto con el azúcar, más estoy incorporando a mamá en mi vida o ese afecto o esa dulzura que me hizo falta de mamá. Hay un estudio que se hizo con un escáner cerebral que mostraba cómo cuando el niño recibe un beso de mamá en la frente, por ejemplo, se encienden el cerebro límbico y se liberan dopaminas, ¿verdad? Es la hormona del placer o una de las hormonas del placer y la felicidad. Y de hecho, cuando tenemos dopamina en el cuerpo, si somos muy conscientes y podemos saborear nuestra propia saliva, vamos a notar que el sabor de nuestra saliva es un poquito más dulce que lo normal, porque las dopaminas tienen un sabor dulce. De ahí también la adicción al azúcar. Entonces, eso es otra sintomatología, un trastorno del comportamiento de adicción al azúcar. Nos habla de necesito a mamá, ¿verdad? Ujú, Bueno, sí. regresando con profesiones, los nadadores, todas las personas que necesitan estar en contacto con el agua, las personas que se dedican a purificar agua, por ejemplo, las personas que trabajan en represas de agua o que son hidrólogos, o sea, Ujú. todo lo que está relacionado con el tema agua nos puede hablar de una carencia de mamá o de un duelo bloqueado con mamá. Por ejemplo, ah, tengo o tuve una coachee que todos los días necesitaba ir a nadar. Si ella no nadaba, sentía que moría. Y cuando empieza para ella esta obsesión con ir a nadar, después de que muere su madre. Entonces ella era una relación tan cercana y tan vinculada, digamos, con mamá, que no pudo procesar su duelo. Entonces, la manera que encontró su inconsciente de aliviar ese dolor de la pérdida de mamá era metiéndose al agua, ¿verdad? Y hasta que ella lo hizo consciente, como eso que ella tenía como hobby, en este caso no era su profesión, pero era un hobby, le hablaba de la falta de mamá, hasta ahí pudo tomar ella conciencia de la magnitud del duelo bloqueado que ella tenía con mamá. Pero qué La importante zapatería. verlo, qué importante verlo. La zapatería por lo de los pies que decías tú. Correcto, exactamente. La zapatería por el tema de los pies. ¿Qué más? La costurería, porque generalmente ¿qué hace un costurero? Lo que hace es unir piezas, ¿verdad? Une pedazos de tela y hace una creación. Y es lo que el proceso biológico que pasa dentro de mamá. Se unen dos células y hay una nueva creación que somos cada uno de nosotros y nosotras. Y también la función materna es muy mediadora porque una de las características de las mujeres, no es casualidad que nos guste hablar tanto, pero y que los hombres son más monosílabos, ¿verdad? Pero Sí. ellos son los cazadores, ellos tienen otras habilidades biológicas también, pero parte de que nosotros nos guste tanto hablar es porque tenemos un rol mediador en nuestra manada, ¿verdad? Entonces, una costurera es la que une piezas para crear y la función materna hace ese mismo rol también. Qué interesante. Y que, bueno, ya vamos a hablar de qué tendría que hacer una persona que está ejerciendo una profesión de estas y que diga, ah, eso me resuena. Pero antes de eso, aparte de las enfermedades y las profesiones, ¿hay otra área en nuestra vida que nos pueda mostrar que hay un vínculo necesitado de sanación con mamá? La relación de pareja.
que son nuestros grandes maestros, ¿verdad? Ahí los Ay, tenemos a la sí. par. ¿Cómo Son lo nuestros grandes notamos? maestros y nuestros grandes espejos. También. Pues hay el clásico, la clásica frase que se usa mucho y no nos damos cuenta de ni siquiera de cómo y por qué lo usamos es, ay, es que mi marido es como si fuera un hijo más. Cuando decimos esa frase, Y nos muy estamos ligeramente, posicionando, pareciera como que, ¡ay! Hasta risa, es un chiste. sí, y pareciera que no tuviera ninguna connotación de importancia, pero sí, porque estamos ocupando un lugar que no nos corresponde, el de ser la madre de nuestras parejas. Sí, Y nuestra pareja ya tiene su propia madre, ¿verdad? No podemos ocupar su lugar. Eso es un desorden. Hellinger diría es un desorden en las leyes del amor, ¿verdad? Em, entonces, cuando hacemos el rol o de, o de madres de nuestras parejas, que además nos estamos colocando como en una superioridad que en una relación de pareja ujú, no hay, porque son relaciones horizontales, o cuando queremos ser hijos de nuestras parejas, ¿verdad? Hijos o hijas, ¿verdad? Y que quiero que me cuiden porque en mi pareja quiero encontrar ese afecto, esa ternura, esa dulzura, esa protección emocional que no encontré en mi madre. Claro que también se puede dar con el padre, ¿verdad? Pero nos estamos enfocando ahorita solo en el tema mamá. sí. Y nosotras también como madres, Karina, ¿En nuestra por, relación con los hijos o por por no tener hijos? en ambas. El no tener hijos muchas veces viene dado por un patrón de no puedo ser mamá o no sé cómo ser mamá porque yo no tuve una buena mamá, lo digo muy entre comillas, porque en esto no hay nada bueno, ni malo, ni correcto, ni incorrecto, pero ese es el juicio, ¿verdad? Y por lo tanto yo sufrí mucho como hijo y yo no quiero traer hijos al mundo a sufrir, ¿verdad? Por un lado, o por memorias que han quedado a nivel transgeneracional, que de dolor o de muerte. Por ejemplo, mi abuela murió en el parto teniendo a mi madre. Entonces queda como grabado una creencia que dice tener hijos es igual a morir. Entonces, una Es manera peligroso. biológica Claro, no, no conviene ir por ahí. Es un tema de supervivencia, aunque correcta. no lo hagamos consciente. Así es que ese es el tema, que está inconsciente. Entonces, una manera de protegerme, de que mi inconsciente me busca proteger es, tú no vas a querer tener hijos porque no quieres morir, ¿verdad? Bueno, eso por un lado. O nosotros con nuestros hijos, porque muchas veces con nuestros hijos queremos eh, reparar lo que sentimos que nos faltó de mamá y papá. Sí, Y no nos damos cuenta que también ahí nos estamos colocando en una posición de superioridad, como que yo sé ser mejor o quiero ser mejor mamá que mi mamá. ujú, Y al momento de, aunque lo hacemos con toda la buena intención, ¿verdad? Como tú ya has dicho antes, al momento de hacer esa frase, estamos de alguna manera rechazando lo que nos dio mamá. Y lo que me dio mi mamá y tu mamá y cada una de nuestras mamás es lo mejor que nos pudo dar en ese momento, en sus circunstancias personales de vida, con sus conocimientos en aquel entonces, con su nivel de conciencia y con sus propios dolores y con sus propias heridas. claro. Entonces, cuando yo digo, yo quiero ser una mejor mamá para mis hijos, eh, estoy como inconscientemente diciendo que mi mamá no lo hizo bien para mí, Y ¿verdad? poniéndome, como tú dices, en un lugar de superioridad. Y tal vez también las mamás que dejan a la abuela la crianza de los hijos porque como mi mamá fue tan buena mamá, tan pilas y yo no voy a poder ser tan buena como ella. Y me Ajá. autoelimino. Sí, y lo que el niño siente es que se interrumpió el vínculo con mi madre biológica, aunque la abuela sea divina y haga una función materna espectacular, pero Ujú, el niño sabe que esa no es su mamá. Tú sí, piensas que el primer sentido que desarrollamos después de nacer, porque el oído lo tenemos desarrollado dentro del vientre materno y reconocemos los latidos del corazón de mamá, la voz de mamá y de papá y sonidos del exterior.
pero después de nacer es el olfato por el que reconocemos a mamá. Y, y entonces, aunque la abuela sea divina, No pero es no mamá. huele como mamá, Ujú. ¿verdad? Entonces, eso es un código, nuevamente, es un código biológico que no ha evolucionado nuestro neocórtex y nuestra parte consciente que ha hecho que exploremos el espacio y las profundidades más recónditas de nuestro planeta. Ha evolucionado muy rápidamente, pero nuestro inconsciente biológico no, y mantiene muchos códigos biológicos de las cavernas, ¿verdad? Entonces, yo le voy a entregar a mis hijos a mi madre porque hizo una labor maravillosa conmigo, pero el hijo va a resentir en una madre ausente, ¿verdad? Claro. Y O además un que quizás, cansado para la abuela, que ya no tiene la energía que debiera ser la que se hace cargo del hijo, porque la abuela claro, también ya cumplió su rol de crianza y bueno, con mucho amor puede hacer su mejor esfuerzo, pero igual no es, como tú dices, no es mamá. Bueno, aquí vemos muchos casos que están a nivel inconsciente y seguramente muchos tenemos a nivel consciente claro, choco con mamá, no me entiendo con mamá o la juzgo, ¿verdad? Una vez ya identifiqué que por profesión, que por enfermedad, que por una situación de la vida, que porque en este momento tal vez no estoy teniendo tanto éxito a nivel también profesional o en la vida, económico. porque tendrá que ver con la vida, como tú decías, Bert Hellinger dice que como miramos a nuestra madre, miramos a la vida. Así que si hemos identificado que tenemos un vínculo ahí no sano con mamá, ¿qué hacemos, Gaby? Bueno, primero es tomar conciencia que como de mamá tomamos la vida, de mamá nos viene dada la vida y de mamá nos viene dada nuestra capacidad de crear, de ser creadores y co-creadores, ¿verdad? Porque no siempre la intervención divina está presente en todo lo que vamos creando. Cuando nosotros nos damos cuenta que tengo un tema con mi madre, lo primero que tengo que realmente hacer consciente, pero cuando digo hacer consciente no es solo aquí con la mente racional, sino bajarlo al cuerpo y tomar conciencia que yo estoy de alguna manera rechazando a mamá. Y cuando estoy rechazando a mamá, estoy rechazando a la vida, estoy rechazando la abundancia y la abundancia, también la abundancia material, pero la abundancia de salud, la abundancia de bienestar, la abundancia de plenitud. Estoy rechazando mi capacidad dadora de vida, que también me viene dada por mamá, que es en donde empezó mi vida, ¿verdad? Estoy rechazando mi parte femenina, no importa si soy hombre o mujer, porque todos tenemos una parte masculina y una parte femenina. Estoy rechazando el fluir de la vida. Estoy rechazando el, el estar aquí y ahora en conexión, digamos, con esa vida. Entonces, tomar conciencia con el cuerpo de eso es cuando realmente lo logramos hacer es choqueante. Y cuando logramos sustituir la palabra mamá, por ejemplo, ay, es que yo tengo una mamá tóxica, yo tengo una mamá que es muy criticona, o yo tengo una mamá que es violenta, lo que estamos diciendo es la vida es tóxica, la vida es criticona, la vida es violenta, ¿verdad? Entonces, como empezar a hacer esas sustituciones para empezar a tomar conciencia de cuánto estamos rechazando la vida y cuando hacemos eso es la fórmula perfecta para el sufrimiento. Entonces, una vez tenemos consciente eso, vamos a empezar como a hilar fino escuchándonos en esas frases que decimos. Vamos a empezar a hilar fino en qué es lo que yo creo, siento, percibo que me hizo falta de mamá o de esa función materna. Y aquí es entrar en el no juicio. Mamá no es mala ni buena, ni correcta ni incorrecta. Mamá es mamá y fue la madre que la vida me dio. ¿Cómo la puedo rechazar? Fue la madre que la vida me dio. Claro, puede ser que yo haya sentido rechazo de mi madre, por ejemplo, si soy una hija que tuvo tentativas de aborto en el vientre materno, se rompió el vínculo con mamá desde el principio. Sí. O si fui una hija prematura,
que me tuvieron que tener en incubadora el primer mes para sobrevivir, ahí también se rompió el vínculo, porque porque me el bebé no, abandonaron. exacto, el bebé no entiende que está en una incubadora para que pueda vivir. El bebé necesita a mamá, ¿verdad? Entonces hay un abandono, un rechazo, en fin. Entonces, observarme, ver cuál herida está o aún hoy activa con mamá y comprender que esa herida no viene desde el adulto que soy hoy, Es se el niño herido manifiesta. que tú decís. Exactamente. Es esa parte nuestra inconsciente que quedó herida en nuestros primeros años de infancia o aún cuando estábamos dentro del vientre materno o es alguna memoria que venimos trayendo a nivel transgeneracional. Entonces, hay muchos ejercicios que podemos hacer. Si me permites, puedo compartir algunas frases Claro, sanadoras. por favor. Uno de los ejercicios que a mí me gusta mucho hacer y que yo lo hago y lo sigo haciendo constantemente, a mí me encantó saber que Bert Hellinger decía que él hacía estos ejercicios de tomar a mamá y a papá como diariamente, porque como él es el supermaestro de las constelaciones familiares y de teoría sistémica en cuanto a familia, uno creería que él tenía todo sano en su vida, ¿verdad? Sí, Como tendemos a idealizar, así como tendemos a idealizar a nuestros padres, tendemos a idealizar a nuestros maestros, ¿verdad? Y el maestro es maestro porque se ha trabajado muchísimo y se sigue trabajando a sí mismo. Entonces, un ejercicio muy lindo es siempre desde un estado de calma y de paz. O sea, estos ejercicios no los vas a hacer cuando vas manejando en el tráfico ni con guatemalteco, prisa. ni con prisa, ni, o sea, tienes que encontrar tu pequeño rinconcito de paz, de tranquilidad, ese lugar que te ayuda a conectar contigo misma o contigo mismo y desde ahí visualizar a mamá. Sobre todo es mejor si la podemos visualizar imaginándola, no importa que no la hayamos conocido y no importa que seamos hijos adoptados. Es imaginarme cómo era mamá cuando yo tenía 5 años, 4 años, ¿verdad? Es que era otra, otra era, ¿verdad? No había internet, empecemos por ahí, o sea, era otra imagen de mamá de lo que tenemos hoy. Entonces, imaginarnos cómo era mamá, cómo se habría vestido, aquellos peinados, ¿verdad? De los años, no sé, depende en qué edad esté cada quien, Claro, 50, 60, 70, pero eso es importante para ayudar a entrar en esa sintonía, ¿verdad? Por sí. eso no importa, es una imaginación creativa. Visualizar a mamá y poder decirle a mamá frases como, mamá, yo te honro, te doy gracias por la vida, tienes un lugar en mi corazón como mi madre y yo hoy ocupo mi lugar como el adulto que soy hoy, no como el niño o la niña herida que sigue pidiendo. Entonces, por ejemplo, esta frase, cuando lo decimos desde nuestras entrañas, desde el fondo de nuestro corazón, nos ayuda a empezar a ordenar esa relación que tenemos con mamá. Y a tomar Porque, nuestra parte, la parte que nos corresponde a nosotros a partir de ahora. correcto, y dejar de exigir lo que mamá no me pudo dar, lo que mamá no me pudo dar cuando yo fui niña. Por ejemplo, yo necesité más atención de mamá porque tuve una madre trabajadora que se iba todo el día a trabajar para poderme alimentar. Pero el niño nuevamente no puede razonar, ¿verdad? Entonces el Que es niño por mi no, bien, que lo hace por amor a mí, que papá no está y a ella le toca. No, eso no lo reconoce el niño. no, porque a nivel neuronal, nuestro neocórtex, que es nuestra parte racional, se termina de formar a los 24 años. O sea que ni cuando elegimos carrera hemos terminado de madurar a nivel neuronal. Imagínate un niño de 5 o 6 años, no tiene las herramientas internas, no tiene el cableado, digamos, interno para poder comprender y racionalizar ese tipo de cosas. Al niño le hace falta mamá, quiero a mi mamá. Y cuando el niño quiere a mamá, es quiero a mi mamá ahora, ¿verdad? Entonces, el reconocer que hoy hay una parte de mí que le sigue pidiendo a mamá eso que no me pudo dar, eh, es tremendamente sanador porque cierra.
cierra algo que había quedado abierto desde la infancia y me posiciona a mí desde el adulto que soy hoy y que hoy puedo yo tomar las riendas de mi propia vida y que quizás mi mamá hoy ya murió y jamás voy a poder tener esa atención de mamá, siguiendo con el ejemplo que hubiera querido tener, pero hoy hay otras personas que me pueden dar esa atención y sobre todo, más que otras personas, yo misma Claro, me puedo cuidarme. atender a mí, me puedo cuidar a mí, me puedo abrazar a mí, ¿verdad? Y aquí es Para no como seguir, depender del, ¿sabes? Como un niño emberrinchado, que quiero que mi mamá sea la que me dé lo que quería que me diera, pero en una imposibilidad, porque implicaría regresar al pasado, cambiar el pasado, y ahí sí que hay que elegir. Queremos seguir con el berrinche, porque a veces elegimos el berrinche. Muchos ajá. años y tal vez aguantamos temas de profesión hasta que nos toca la familia o la pareja o la salud y entonces ahí decimos, ah, creo que sí, ya voy a ir soltando este berrinche porque no me está trayendo nada bueno. Es elegir o el berrinche o hacerme responsable y darme yo a mí hoy lo que valoraba de niño que no pude tener, pero que yo hoy podría cuidarme, tomarme ese espacio de conexión conmigo, como tú decís, ese atenderme, escucharme, tratarme con el amor que necesito. Y eso implica, como tú bien acabas de decir, no querer que el otro cambie o que el otro sea diferente. Y eso es dejar de ser el juez de mi madre Y o eso la jueza, seguramente impacta en la relación actual que tengo con ella. pero totalmente. Aunque no se lo Y, haya dicho, aunque no haya tenido yo una conversación con ella, porque esto que tú nos planteas es un ejercicio donde voy al interior a mi niño con mi relación a mi mamá. No la estoy buscando, no la estoy llamando y diciendo con el ego, mamá, fíjate que te voy a perdonar porque no me diste atención, porque como adulta ya entiendo que me tenías que mantener y tenías que irte a trabajar. No estamos haciendo nada de esas cosas. no, no, no. El cambio se da a nivel interno y cuando tu mundo interior cambia, tu mundo exterior cambia, porque al final el mundo exterior es solo una proyección del interior. Entonces, esa es, por ejemplo, una frase. Al final tengo aquí una oración, si te gustaría que la hiciéramos Claro, para tu audiencia. por supuesto. Para poder tomar a mamá, pero ahí tú me indicas cuándo es el momento Sí. apropiado para hacerlo al final. Sí, si quieres lo hacemos al final. ¿Hay alguna otra frase que nos quieras decir antes de la oración para pasar al tema que sigue? Sí, otra frase podría ser siempre desde ese mismo estado de conexión, decir, querida mamá, estoy cansado, cansada de vivir enojada o resentida o contigo. Eh, ya no deseo más seguir alimentando estos sentimientos. Lo que me pudiste dar resultó positivo, lo tomo como suficiente y suelto la fantasía de que tengo derecho a reclamarte más. ¿Verdad? Eso es un complemento, es otra. A veces una palabra que cambiemos hace clic en nuestro A mí inconsciente y es lo ahora me que... hizo clic la fantasía, porque esa Mm. fantasía va otra vez con la idealización de la que hablábamos, ese arquetipo, esa idea de la mamá amorosa. Claro, pero como tú bien dices, si nos ponemos en sus zapatos, a la edad que ella me tuvo, tal vez con la falta de apoyo de mi papá, porque eran épocas en que los esposos no eran tan colaboradores como hoy en día, tal vez ella misma no había podido realizarse profesionalmente como yo sí he podido hoy. Tal vez ella estaba viviendo un estrés, algo que la hacía no poder ser la mamá amorosa. Es que ni hoy en día, con todos los recursos que tenemos, podemos ser esa mamá amorosa de cuento. Y esto, Karina, que tú dices es súper importante porque al decir estas frases, por ejemplo, hacia nuestra madre, para las que somos madres, también nos ayuda a soltar nuestras propias fantasías de ser las supermoms. Sí, porque son De- exigencias que son luego un látigo hacia nosotras mismas. No necesitamos que alguien de afuera nos venga a hacer daño, nosotras solitas nos damos. Y nuestros hijos no quieren una mamá perfecta. Nuestros hijos solo quieren una mamá. Y también es parte de, yo sé que nosotras como mamás queremos y tendemos muchas veces a querer que nuestros hijos no sufran o hacerles más fácil el camino. Pero ahí o sea,
nos estamos volviendo un poco esas madres castradoras. O sea, nuestros hijos van a tener que sufrir, nuestros hijos, así como han tenido que enfermar, nuestros hijos van a tener que pasar sus propios procesos, sus propios caminos, porque es parte de la maduración que todos tenemos como seres humanos. Si nosotros los queremos siempre aliviarles el sufrimiento, lo único que estamos haciéndoles es volviéndolos inútiles emocionalmente, ¿verdad? Porque el día de mañana, cuando salgan a la vida, o si algo nos pasa hoy y nos morimos y ellos quedan sin su mami, no van a tener esas herramientas, van a ser esas mariposas sin alas porque alguien les abrió la crisálida tratando de ayudarles, ¿verdad? Sí. Los niños necesitan vivir sus propias experiencias de dolor y nosotros lo único que podemos hacer es acompañarlos en esas experiencias de dolor, pero sin pretender sanarlos, curarlos, que no sufran, que no lloren. Y bueno, nuestro rol va a ser llorar a la par de ellos, porque no somos sus psicólogos, no somos sus coaches, no somos sus madres, ¿verdad? Y eso es lo que ¿Cómo, ellos necesitan. ¿Y cómo podemos vivir esta maternidad más conscientes, ya sabiendo el impacto que tenemos? A mí me dio risa que alguna vez leí que le preguntaron a Freud, que él hablaba tanto del impacto del el tema mamá y con el hijo, decía, bueno, ¿y tú que sabes tanto de esto? ¿Qué recomendarías a las mamás? Y decía, que se hagan cargo de su vida, porque de todos modos van a ser responsables de todos los problemas de sus hijos. Que si estuvo presente porque estuvo muy presente, que si no estuvo presente porque estuvo ausente. O sea, al final, pues no podemos estar desde el miedo de, "¡Ah! Es que lo que estoy haciendo puede hacerle daño a mi hijo". O sea, al final es como tratar de vivir una maternidad más consciente, más humana, más imperfecta. ¿Cómo nos aconsejarías o qué te ha funcionado a ti, qué has visto que nos puede funcionar a las mamás para desempeñar este rol? No te diría de una mejor manera, porque no queremos de hablar de mejor o peor o bien o mal, pero de una manera más consciente, Sí, más consciente me parece la la mejor frase forma. perfecta, ajá. Porque como tú dices, no es ni mejor ni peor. Bueno, lo que a mí más me ha funcionado, en primer lugar, es aceptar, es tener todo un proceso de aceptación conmigo misma. Sí, Aceptarme yo primero como persona, como mujer, con mis dolores y con mis felicidades y con mis fracasos y mis éxitos. O sea, ese proceso de aceptación sin tapujos, sin querer cambiar nada, sin querer que la vida hubiera sido mejor o más fácil o como sea para mí ha sido el primer gran paso, porque eso también me hace aceptarme como la madre que soy o como la madre que la vida le dio a mi hijo o como la madre que mi hijo escogió. Entonces, para vivir su propio proceso y entregarme a esa sabiduría infinita que valga la redundancia, sabe más que yo, esa vasta inteligencia de la que fuimos formados y de la que toda la creación viene, que sabe más y mejor que yo, que si estoy siendo madre de mi hijo o de mis hijos, es porque así tenía que ser y que ellos me necesitan a mí para aprender lo que solo ellos necesitan aprender, así como yo en mi camino, este rol lo tengo porque eso me ayuda a mí a aprender y a crecer. Entonces, estar plenamente conscientes que no existe el ideal de madre perfecta o de la mejor madre, por un lado, sino que simple y sencillamente yo soy mamá, sin connotaciones. sí, Y mientras yo más me conecte con la vida, mientras yo más me conecte con eso que me ha venido dado del arquetipo mamá, de la abundancia, de la capacidad de crear y co-crear, eso mismo va a hacer que mis hijos perciban eso de mí y que vivan esa maternidad también inconscientemente de una manera más consciente, porque yo no les tengo que dar una clase de qué es lo que estoy haciendo para tratar de estar más en conexión con la vida, pero ellos simple y sencillamente lo van a oler, lo van a sentir, lo van a mamar si estoy dando de lactar, porque van a estar incorporando en sí esas hormonas de la felicidad que van a estar en mi torrente sanguíneo y en mi leche materna, o si estoy embarazada, muchísimo mejor que desde ya pueda hacer ese trabajo de conectarme con la vida, conectarme y agradecer la madre que la vida me dio, aunque me haya dejado abandonada en un orfanato, no importa, pero de ahí viene mi vida.
y hoy como la adulta que soy, tengo la responsabilidad de hacerme cargo de mi propia vida y de no seguírselo cargando a mis padres, por un lado. Por otro lado, soltar roles maternos que no me corresponden, como ser la mamá de mis padres, por ejemplo. Y hoy decirle a mis padres qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que comer, qué es lo que no tienen que comer. O sea, Regañarlos. los padres dan y los hijos reciben. Y ante los ojos de mis padres y en el sistema familiar, yo siempre voy a ser la pequeña y ellos son los mayores. ¿Por qué? Porque ellos vinieron al mundo antes que yo. Hay un orden cronológico que no lo puedo alterar, ¿verdad? Entonces, dejar de ser mamá de mis padres, dejar de ser mamá de mi pareja, dejar de ser mamá de mis empleados, si tengo una empresa, o sea, dejar de ser mamás y tratar de ocupar un lugar que no me fue dado por la vida y que no me corresponde. Eso no quiere decir que no se les pueda ayudar, que no se les pueda acompañar, pero eso uno lo hace desde otro lugar. Desde el lugar como hija, yo te puedo ayudar y te puedo acompañar. Pero tú Desde el decides, lugar, pero tú eres el el adulto, el responsable mayor. de tu vida, Ujú. correcto. Y tiene las herramientas. O sea, si tuvo las herramientas para crear mi vida, las herramientas no solo biológicas, sino psicológicas y emocionales, y para sobrevivir 80 años, ¿quién te ha dicho que ahora no tiene las herramientas para sobrevivir los años que le quedan? Ah, es que si ya se le va la cabeza. Bueno, yo le puedo ayudar a que se le va la cabeza y que se le olvida que no ha desayunado. Pero si no quiere desayunar, yo no le puedo meter a cucharadas y obligarlo a que trague, por ejemplo. Eso solo va a crear fricción porque él se va a enojar o ella se va a enojar y yo me voy a frustrar porque no lo puedo controlar. En fin, entonces ahí empieza a haber más ruptura en el vínculo porque yo estoy ocupando un lugar que no me corresponde. Sí. Y luego, el que hablemos y platiquemos mucho con nuestros hijos, sobre todo cuando están dormidos, porque cuando Ah, están dormidos, el consciente está apagado, pero el inconsciente no. El inconsciente sigue haciendo que respiremos, que el corazón lata a otro ritmo, por supuesto, que todos nuestros órganos estén desintoxicando según los ciclos biológicos de cada uno. Entonces, cuando nuestros hijos están dormidos, nosotros podemos, sobre todo si son niños chiquitos, que su inconsciente es, bueno, su consciente y esponja. su inconsciente todavía son esponjas, ¿verdad? Nuestro inconsciente siempre es esponja, pero el consciente hasta cierta edad, más o menos hasta los 7, a partir de los 7 años empieza a dejar de ser cada vez menos esponja. Entonces ahí les podemos hablar. Yo lo hice con mi hijo. Cuando a él le diagnosticaron un hipotiroidismo del que supuestamente nunca iba a recuperarse, iba a tener que tomar levotiroxina toda su vida. Y yo trabajé el conflicto emocional que yo tenía con el tiempo, porque la tiroides es la glándula que regula el tiempo en nuestro organismo, en el hipotiroidismo lo desacelera. Y yo cuando quedé embarazada, mi primera reacción al leer el examen fue, yo no estoy lista para ser mamá, necesito más tiempo para prepararme. Entonces, fíjate cómo ese mensaje inconsciente quedó guardado en el inconsciente de mi hijo y cuando él tenía alrededor de unos 4 o 5 años, se manifestó esa frase con un hipotiroidismo en él. Entonces, yo trabajé en mí el factor tiempo, ¿verdad? El que no necesito tiempo para ser mamá y que estoy lista para ser la mamá de mi hijo. No sé si sería la mamá de otro hijo, porque no lo tengo, pero de mi hijo estaba lista para ser mamá, si no, no hubiera venido al mundo. Y entonces yo en las noches le hablaba y le decía que yo tuve miedo, le decía con palabras suavecitas, dulces, que yo tenía miedo de no ser una buena mamá para él, que yo quería, en mí, y mi creencia era que yo necesitaba estar más preparada para ser la mejor mamá que yo pudiera ser para él y que me di cuenta que eso había impactado en tu salud y así. Yo le hablaba cuando él era pequeño, dormido. Y poco a poco, los exámenes de sangre de la tiroides fueron regularizándose sin explicación alguna. Y lo mejor fue cuando salieron todos sus parámetros tiroideos normales y la endocrinóloga pediatra nos mandó a repetirle la prueba 3 veces porque no podía creer
y la primera vez al mismo laboratorio y las otras 2 veces a otro laboratorio porque no podía creer que un diagnóstico, que muchas veces un diagnóstico se vuelve una sentencia, ojo con eso, ¿verdad? Porque un diagnóstico es solo un diagnóstico, solo un punto de vista, em, había sido revertido en tan poco tiempo. Y entonces se le empezó a quitar la medicación Ay, y qué hoy es maravilla. un adolescente que mide más de 1,80 metros, eh, y nos habían dicho que su crecimiento se iba a ver afectado, ¿verdad? Por el tema de la tiroides. O Qué sea que importante lo que hiciste, hacerlo consciente tú, porque también trabajar en nosotros muchas veces, en todos estos procesos fundamental. de coaching, tú nos has enseñado y muchos coaches hablan de cuando la mamá va angustiada por un problema del hijo y el trabajo lo tenemos que hacer nosotros primero, ¿verdad? Con nosotros mismos como personas. Claro, tú imagínate que mandas a tu hijo o a tu hija con la mejor intención al psicólogo, que está muy bien, yo no digo que no se haga, pero regresa al mismo ambiente tóxico, por Claro, ponerle una palabra, ¿verdad? sí, Eh, lo que se trabajó en 1 hora de sesión ya fue. sí. Entonces, trabajemos en nosotros y el cambio, sobre todo nosotras madres, cuando trabajamos en nosotros, el cambio se ve mucho más inmediato en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque hay un vínculo que nunca se va a romper del hijo con la madre. Cuando los niños son chiquitos, ellos no diferencian yo y mamá. Para ellos, mamá es igual a mí. Hasta los 2 años, ellos empiezan a reconocer su imagen. 2 años es más o menos, ¿verdad? 2, 3 años. Empiezan a reconocer su imagen en el espejo y empiezan a diferenciar yo y tú. Pero antes ellos hemos sido una simbiosis con mamá, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que trabaje mamá y el estado emocional de mamá va a impactar directamente a los niños pequeños. En la adolescencia un poco menos, porque ahí ya el adolescente hace su propio proceso de rompimiento en el mejor de los casos, porque yo he visto cordones umbilicales que siguen activos a los 60 años y la madre tiene 40 de haberse muerto, ¿verdad? Eso también es un exceso, ¿verdad? Es importante entonces, Karina, que tú lo mencionaste antes, pero quiero enfatizarlo ahora. Detrás de cada exceso, por mucho o por poco, hay algo detrás Mm, a sanar, sí. porque la clave es el camino del medio, como decía Buda, ¿verdad? Y Ni mira mucho ni poco. ni mucho ni poco, y lo que pensaba con lo que me decís, y algo que a mí me ha funcionado, yo pasé por una mi crisis gruesa, gracias a lo cual salió Conectados, porque así como tú misma nos compartiste tu experiencia, a veces de esas rajaduras del dolor es por donde entra la luz y por donde se comienza a ver un camino diferente. Y yo siento que hasta mi relación con mis hijos, que están adolescentes, están ya en otra edad, ya están más grandes, mejoró cuando fui vulnerable, me quebré frente a ellos, porque durante muchos años creía que iba a ser una mejor mamá si era perfecta. Y si no mostraba ante ellos mi debilidad, como así que me vean, pero esto fue tan grande que no pude disimularlo. Y entonces, al darme cuenta que esa quebradura frente a ellos fue una lección de vida para todos, fue una oportunidad de pedir ayuda que no pedía, fue una oportunidad de acercarme porque ya las expectativas de ellos no era, "Ah, tengo una supermamá que todo lo hace bien y no se enferma", sino tengo una mamá de carne y hueso que se cansa, tengo una mamá que también lucha con cosas que quiere mejorar y les comparto lo que me funciona y siento que el vínculo y la relación hasta se ha fortificado, contrario a lo que yo creía antes. Y además les enseñaste a que ellos también tienen permiso y tienen derecho a quebrarse. Qué Y importante. eso les saca una carga de encima, Karina, tremenda, porque entonces ellos sueltan el que tienen que ser los hijos perfectos para que mamá no sufra, o para mamá o papá, ¿verdad? Ujú. Y eso les alivia, consciente e inconscientemente, les alivia muchísimo a que se acepten ellos mismos también con sus errores, también con sus falencias y que las disfruten. Pues sí, Lo acabamos de decir, o sea, de grandes dolores han surgido cosas maravillosas. Entonces, lo que nosotros llamamos errores o falencias, también son cosas maravillosas. Son la oportunidad que nos da la vida para conocernos, para reconocernos, para aprender. El aprendizaje está justamente ahí. En lo que hacemos maravillosamente bien, ya no hay aprendizaje.
Sí, toda la ¿verdad? razón. Y sabes también qué pienso, que relacionado con esto, muchas veces de nuestros propios errores, aun cuando los niños son chiquitos, pedirles perdón a nuestros hijos, decirles me equivoqué. O sea, porque como estamos tratando de ser mamás más conscientes, Ujú. em, cuando nos damos cuenta que hay algo que no está siendo positivo o que vemos ahora las cosas desde otro punto, pues también tener la, creo yo, capacidad de poder pedir perdón a nuestros hijos, no creer que perdemos fortaleza o que perdemos autoridad como padres por ser frágiles, si querés verlo así, o por pedir perdón frente a ellos, porque creo que ahí les estamos enseñando al final lo más importante en la vida, que sean seres humanos en su propio proceso de evolución, de crecimiento, y eso no se dice en los libros, ¿verdad? En los libros o en los ideales de la maternidad es hacerlo todo bien, estar siempre presente, estar de buen humor, todo perfecto. Y además, Karina, el aceptar a nuestros hijos así como son y aceptar sus emociones. Es que no nos gusta ver a nuestros hijos sufrir y llorar. Ujú. Ay, cuánto he oído la frase de personas que me han dicho, es que a mí me decían que los niños que lloran van a ser castigados por Dios. Y Ay, no te entonces, puedo creer eso. ay, es muy común. ¿Y qué hace ese niño entonces? Porque no quiere ser castigado y mucho menos por Dios. Reprime sus Entonces, emociones. exactamente, reprime sus emociones al punto, este caso en particular es una mujer que tiene una obstrucción intestinal y que se dio cuenta que esa obstrucción estaba conectada con esa frase. Entonces ella aprendió a no soltar, no dejar ir, a retener todo por temor a ese castigo. Entonces, acompañarlos en sus estados emocionales. Si nuestro niño que está aprendiendo a caminar se cae, se tropieza y llora, en lugar de decirle, "Shh, shh, shh, ya pasó, es, sabes que sí, caerse duele. Yo también me caí muchas veces y tenés toda la razón de llorar. Llora. Yo te voy a acompañar a llorar. Y Ujú. va, el niño tal vez se va a gritar y va, y qué maravilla. Imagínate que tu mamá o tu padre o tus padres te estén validando el que el raspón duele, porque eso es una realidad. Sí. Y no darle un dulce, ¿verdad? Y le empezamos a meter azúcar y la dependencia al azúcar para que olvide el dolor. Y después resulta que tiene problemas metabólicos, que tiene problemas, otro tipo de sintomatología, ¿verdad? Sí. Entonces, el que nosotros en esa maternidad consciente, que aprendamos a acompañar a nuestros hijos en su emocionalidad y que les demos pequeñas herramientas para que puedan manejar la ira, por ejemplo. O sea, una niña buena no se enoja, me decían a mí. ¿Verdad? Entonces, ¿y qué hacía yo cuando me enojaba? Que me me lo tragaba todo y vivía con amigdalitis cuando era chiquita, porque era el grito reprimido de la rabia. Cuando hay otras maneras de poder sacar el enojo, que vayan a golpear un cojín, claro, que no se hagan daño a ellos mismos o a otras personas, ¿verdad? Sí. Golpear un cojín, escribir todas las palabras, tener un bote de basura emocional donde pueden escribir todo lo que están sintiendo que no le gustan y lo van a ir a botar a ese bote de basura emocional, pero ya hubo una descarga. Tiene que ser algo muy gráfico y muy visual, sobre todo cuando son niños pequeños, ¿verdad? Y eso quiere decir acompañarnos a nosotros también en nuestras emociones, no reprimirlas, ¿verdad? Sino que validarlas y saber gestionarlas de formas ecológicas para no dañarnos a nosotros mismos o a los demás. Sí, y en la medida que vamos también poniéndonos atención a nosotros, sanando a nosotros, como tú decías, reconociendo que necesitamos descanso, reconociendo que necesitamos tiempos fuera, siendo egoístas, porque a veces El mal llamado la egoísmo. madre abnegada, ¿verdad? Es aquella que da todo, pero ¿de dónde va a recuperar la energía si no se recarga, si no descansa, si no tiene diversión, si no tiene sus espacios? En la medida que estamos mejor y más conectados con nosotros y atendemos nuestros propios asuntos, esa relación va mejorando. Y ahora mi pregunta sería, Gaby, porque seguramente con estos temas siempre sale la persona que dice, sí, pero es que realmente la relación con mi madre es complicadísima. Pero sanar el vínculo no quiere decir que tengas que estar pegadísima a tu mamá todo el tiempo o incluso ni siquiera cercana. Hay relaciones que están
distantes y es mejor así. ¿O cómo lo ves tú? Exactamente. Sanar el vínculo no quiere decir hacerme más cercana a mi mamá. Si realmente mi mamá, por ejemplo, una madre que es alcohólica, es una madre tóxica. Y seguramente no me va a poder dar todo eso que ya mencionamos que nos viene dado de mamá. Y seguramente a mí me sigue doliendo y me sigue molestando o no resuena conmigo el alcoholismo de mi mamá. Entonces no quiere decir que yo me voy a sanar el vínculo, es mamá, yo te tomo como mi madre aún con tu alcoholismo, pero lo tuyo lo dejo contigo y yo me hago cargo de lo mío. Esto quiere decir eh, yo te honro, te agradezco y te doy tu lugar como mi madre, independientemente de ese alcoholismo, porque ese alcoholismo viene de los propios dolores de mamá, pero eso tampoco quiere decir que yo tenga que repetir tu patrón, ¿verdad? Ujú. O que yo tenga que volverme alcohólica para poder estar cerca de ti. Y puedo mantener una relación distante con mi madre alcohólica, porque para mí mi madre alcohólica es una madre tóxica, eh, que no es mi caso, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo Sí, nada sí, más, claro. pero sí es el caso con mi papá y eso es lo que yo hago, pero desde un lugar de paz interior y de amor, de que lo estoy haciendo por amor a mí, por amor a mi familia y también por amor a él porque él se da cuenta de lo que a mí me molesta su alcoholismo. Ujú. Entonces, trasladándolo en femenino, mamá alcohólica se va a dar cuenta de mi rechazo a ella. Entonces, sanar el vínculo no tiene que ver con llevarme más, ir a comer con ella todos los días, hacerle los mandados. Sanar el vínculo es sanar los lugares y la energía que nos une, querramos o no querramos. La energía de papá y de mamá nos va a acompañar toda nuestra vida porque está en nuestro ADN. Somos 50% mamá y 50% papá. Y de ahí venimos, y de ambos sistemas familiares venimos, ¿verdad? Y en todos los sistemas familiares va a haber de todo. Pensemos que el, el, el 20% de la población es fumadora. ¿Eso qué quiere decir? Que en mi sistema familiar quizás hay un 20% que es fumador o Ujú. que fue fumador, ¿verdad? Y estoy hablando de miles de personas porque son muchísimas generaciones para atrás. Entonces, sanar el vínculo quiere decir yo los honro y yo les tomo como mis ancestros y les doy gracias por haber existido y por existir, porque si ustedes no hubieran estado, yo no estaría tampoco hoy aquí. Entonces, eso quiere decir sanar el vínculo y reconocerme en mi lugar como hijo, como hija y darle su lugar como madre y sobre todo darle su lugar en mi corazón sin querer que cambie. Qué importante. Y para cerrar con broche de oro, entonces, Gaby, ayúdanos con esa oración para poder estar en esa conciencia de tomar a mamá y de poder agradecer la vida. Con muchísimo gusto. Yo lo único que pediría es si cada quien puede cerrar sus ojos y entrar en ese espacio sagrado que todos y todas conocemos, que vive dentro de nosotros mismos, tomar un par de respiraciones profundas y solo dejarse sentir estas palabras en el cuerpo. Querida mamá, tal como eres, te tomo. Tal como eres, tomo la vida tal y como me la has dado. Y así eres justa para mí. Lo tomo todo de ti, tal como viene de ti. Abro todo mi corazón a lo que me das, incluso lo que fue duro. Así eres mi madre y así soy tu hijo. Te tomo de ti toda, entera, con lo bueno y con lo malo.
y lo tomo al precio entero que a ti te costó y que a mí me cuesta ahora. Lo aprovecharé para alegría tuya y en tu memoria. No habrá sido en vano. Lo sujeto firmemente y le doy honra. Y si puedo, lo pasaré como tú lo hiciste. Te tomo como mi madre y tú puedes tenerme como tu hija, como tu hijo. Tú eres la verdadera para mí y yo soy tu verdadero hijo, tu verdadera hija. Tú eres la grande, yo soy la pequeña. Tú das, yo tomo. Querida mamá, me alegro de que hayas elegido a papá. Ustedes son los únicos para mí, solo ustedes. Y solo dejar que estas palabras resuenen y observar que se ha despertado en nosotros. Si hay sensaciones de bienestar, magnífico. Si hay sensaciones de incomodidad o molestia, magnífico también, porque esos son los indicadores que nos puede decir que hay algo a trabajar o a sanar en ese vínculo con mamá. Así sea, hecho está. Gracias, Gaby. Es tan apasionante conversar contigo. No quiero terminar la conversación, que esta sea una de muchas, Así es y así que, será. que así sea y que la verdad vivamos una celebración de la maternidad más consciente. Creo que la mejor celebración que podemos hacer es sanando el vínculo con nuestras propias madres y proponiéndonos ser madres más conscientes y reales para nuestros hijos. Gracias, Gaby. ¿Dónde te pueden buscar? ¿Dónde te pueden seguir? Porque todo el tiempo estás dando conferencias, comenzando cursos, diplomados, estás siempre muy activa. ¿En dónde te pueden buscar? Bueno, mi página web o la página web de nuestra escuela de coaching es www.coachingneurobiológico.com. También nos pueden seguir en todas las redes sociales como Coaching Neurobiológico y el WhatsApp. Ay, soy muy mala con No te con preocupes, los yo lo puedo, números. igual voy a agregar toda la Ah, información a la descripción de la conversación. listo. Ahí, Entonces, si tú me solo haces me el lo das favor ahora que terminemos de de agregar en mi WhatsApp porque no me sé los números. No te Así que, preocupes, y ahora pero con los puede ser por smartphones, WhatsApp o puede ser a través de las redes sociales. a través de las redes sociales, a través de nuestra página web también, ahí está el contacto para lo que necesiten siempre. Y pues nada más agradecerte infinitamente, Karina, hermosa, maravillosa, por esta labor tan importante que haces de abrir corazones, de ir tocando puertas con tu maravilloso don de ser comunicadora del alma Ah, qué lindo y de oír eso. almas, ¿verdad? Y con este maravilloso programa que tienes ahora, que enriquece tantísimo y del cual aprendemos tanto. Yo he aprendido muchísimo de escuchar los capítulos de tu podcast, así que te agradezco infinitamente por esta maravillosa huella y este legado que no solo estás dejando en tu familia, sino en nuestra hermosa Guatemala y en el mundo entero, porque esto se multiplica y se replica infinitamente. Que así Así sea. que de todo corazón, muchas gracias. Y muchas gracias a ti. Qué palabras tan hermosas llenan mi alma. Y entonces seguimos comunicados, seguimos conectados. Gracias por estar conectados. Esperamos que lo que hoy compartimos te dé una nueva perspectiva, te infunda esperanza, te ayude a enfrentar los retos que tienes delante y te inspire para tomar las decisiones que te llevarán a una vida más plena.